esta mañana y hablar no solo del Congreso Encinas, uno de los eventos académicos pedagógicos más interesantes del calendario, no solo del calendario de los eventos que Derrama organiza. Mi sensación es del calendario en general de temas que tienen que ver con educación. El Encinas es uno de los congresos internacionales más interesantes. Y ahí va a estar el profesor Hugo Díaz. Es presidente del Consejo Nacional de Educación, planificador en la educación, especialista en el estudio y evaluación de políticas educativas. Y con él vamos a hablar del Congreso y de otros temas que tienen que ver con la educación. Profesor Díaz, bienvenido, como siempre. Un gusto estar con usted, Carlos. Gracias por acompañarnos, profesor Díaz. ¿Exagero cuando le doy este espacio al Congreso Internacional Encinas, profesor Díaz? No, yo creo que es el tema clave del futuro, ¿no? Porque lo que podemos observar hasta el momento es que los cambios en el sistema educativo son cambios muy tímidos, ¿no? Frente a la avalancha de el desarrollo de las nuevas tecnologías, los cambios en los empleos, ¿no? Los cambios en la forma de aprender y todo eso no está pasando en las aulas, ¿no? Entonces los maestros todavía siguen con viejos enfoques métodos muy tradicionales de enseñanza, mientras que los niños, los adolescentes, pues ya manejan la tecnología y cuando llegan a una clase encuentran un ambiente totalmente distinto al que ven en su entorno, ¿no? Y entonces ya la pizarra, la tiza, el plumón, el papel, eso ya les aburre, ¿no? Y entonces la obligación del sistema es lograr de que los profesores se adecúen a este adelanto tecnológico y empiecen a renovar sus metodologías que permitan que, por ejemplo, los chicos que tienen más talento en algo, pues puedan avanzar mucho más, ¿no? Que se exploten distintas habilidades que pueden tener los estudiantes para aprender, no solamente el texto escolar, hay los recursos multimedia, hay toda una serie de plataformas que se han creado en el mundo, muchas gratuitas, que pudiesen ser aprovechadas por los profesores. Pero perdóneme la acotación, profesor Hugo Díaz. Habiendo maestros que quisieran hacer ese cambio en el aula, también nos dicen, pero bueno, es que hay un currículum que cumplir y yo tengo que alcanzar determinadas metas. Se sienten como una suerte de corsé que no les permite tener más independencia en el aula. Ciertamente, pero la reforma curricular que se ha venido trabajando es una reforma que ya trata de introducir los elementos tecnológicos y, por ejemplo, cuando uno visita escuelas estatales y privadas, lo que encuentra ya son profesores que están enseñando ciencias, por ejemplo, matemáticas o comunicación, y ya usando recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un aula en donde esos recursos tecnológicos se están utilizando, encuentra un ambiente totalmente distinto al de un aula tradicional. Por ejemplo, los niños están en mesitas, trabajando uno, colaborando con el otro, ¿no? Hay ruido, hay actividad, ¿no es cierto? Y el concepto de disciplina es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. El profesor es más orientador, más guía, está con su computador viendo cómo avanza cada estudiante. En la medida de lo posible, y ese es un paso que hay que dar, el profesor tiene que introducir dentro del trabajo en la sesión de clase algunos ejercicios quizás un poquito más complejos. Entiendo. Para aquellos que vayan, claro, para ir retando a los que van avanzando más rápido, ¿no? Claro. Entonces, las posibilidades de generar, digamos, talentos, creatividad en los chicos y un nuevo ambiente de aprendizaje son notables, ¿no? Pero hemos llegado aquí porque hemos comenzado hablando del Congreso Internacional Encinas, que lleva por título además la revolución de las didácticas, ¿no es cierto? Por eso usted comienza narrando y explicando la necesidad de esa transformación. Así es, ¿no? De lo que se trata es de ver cómo están impactando las tecnologías en los cambios, en los estilos de formación que se están dando tanto en escuelas públicas como privadas, qué tipo de experiencia internacional
hay, qué tipo de experiencia nacional, Así es. ¿no? ¿Cuál es el rol que muchos maestros están ejerciendo en producir materiales educativos para sus estudiantes? Hay grandes experiencias, ¿ah? De profesores locales. Muchísima experiencia de profesores locales, trabajando, por ejemplo, con métodos como el aula invertida, Así que es un método pues bastante revolucionario, ¿no? Porque dado que el currículum es muy ambicioso, no alcanza el tiempo, entonces esta aula invertida lo que busca es que parte de lo que deberían aprender los chicos se aprenda en casa y al aula se va solamente a discutir los conceptos que ya supuestamente fueron Es aprendidos. fantástico. Y básicamente a lo que se va es a aprender cómo se sabe hacer con el conocimiento, ¿no? Cómo aplicamos en la práctica aquello que es el concepto, la teoría, ¿no? Entiendo que este congreso además vienen invitados internacionales Así que tienen es. una grandísima experiencia en esto que estamos hablando, profesor Díaz. Así es, vienen dos expertos, uno es Jaume Serramona, es un catalán que ha estado dirigiendo recientemente la última reforma curricular que se está haciendo en Cataluña. Y el otro es Adolfo Ibáñez, que es el director cooperativo de la Fundación SM, ¿no? También un especialista con el cual queremos ver todo el tema de la transversalidad, porque ese es otro de los grandes cambios que hay que dar en el futuro. En realidad el peso de un currículum basado en áreas como comunicación, historia, matemáticas, eso tiene que dar paso a aprendizajes más integrados, ¿no? En donde a través de técnicas como la técnica de proyectos, pues los chicos puedan en una actividad aplicar matemáticas, ciencias, arte, todas las actividades posibles, ¿no? Lo escucho, pero me parece tan retador para los maestros, profesor Díaz. Pero porque además vienen de un aprendizaje en su formación profesional tan diferente. Yo creo que la gran reforma está en la reforma en la formación docente y en una buena capacitación. Esa es el gran reto. Si es que por ahí no avanzamos, en realidad va a ser difícil, ¿no? Pero lo que es interesante cuando uno visita las escuelas es que uno encuentra a veces profesores resistentes al uso de la tecnología y son los niños o son los padres de familia los que fuerzan a esos y los obligan a meterse en el carril de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es fascinante, ¿no? Sí. Realmente fascinante, ¿no? El Congreso de Encinas, ¿diría usted que es un congreso que está pensado para especialistas, para las cabezas que piensan la educación y las políticas públicas en el país? ¿O diría que los maestros también podrían aprovechar de esta oportunidad? Esencialmente está pensado para los maestros, ¿no? Que los maestros descubran de que hay toda una serie de potencialidades de cambio que ofrecen las nuevas tecnologías y que no se necesita tener la última tecnología para hacer esos cambios. Se pueden hacer con tecnologías más sencillas, ¿no? Que ya tienen tiempo de ser usadas en los colegios. Las XO, hay otro material en los colegios que puede ser utilizado. Y además que también se den cuenta de que no todo es tecnología, ¿no? La combinación de recursos tradicionales con los nuevos recursos es un elemento que también hay que valorar. Porque mientras lo escuchaba sentía el peso de la tecnología, pero no puede estar por encima del fin, que es que los chicos aprendan. Es más bien un medio que hay que explotar al máximo, ¿no? Claro, ¿no? Cuando se usa la tecnología a veces se la usa equivocadamente, ¿no? Así es. ¿No? Uno de repente en la pizarra, con la tiza, puede aprender algunas operaciones matemáticas básicas y entonces reemplazar eso con el computador para que exactamente se vea lo mismo no tiene mucho sentido. De acuerdo. Entonces la tecnología debe significar un avance en términos de recursos de aprendizaje. Ahora, quienes nos están escuchando y pueden ser críticos a este discurso dirán, ¿y qué hacemos con la inequidad? Con el acceso a esas tecnologías. Pienso en el mundo rural, pienso en las zonas de selva distantes, por ejemplo. Claro. Bueno, hay un tema indudablemente que hay que avanzar, que es el Internet, que es
En realidad es un problema no solamente en el área rural, sino en el área urbana, ¿no? La banda ancha es muy limitada en los colegios. Y entonces la fórmula que creo que es importante es tratar de desarrollar el intranet. Es decir, no Entiendo. usar el internet, sino crear una red interna que permita no estar dependiendo del no estar operador o dependiendo. del que da el servicio, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, hay la Fundación Telefónica en el Perú está desarrollando un proyecto que se llama el Aula Digital, ¿no? Que consiste en unas maletas, Sí. ¿no? Unas maletas que se llevan de una aula a Así es. otra. Y se activa, ¿no? Y se activa y ahí están todos los recursos que un profesor El bus puede digital imaginar. también El está, bus ¿no? digital En ese es esfuerzo. otro, ¿no? Entonces, modelos de esos creo que son un tránsito mientras se puede generalizar el De acuerdo. internet en las escuelas. Bueno, el Congreso de Encinas arranca el 20 de febrero. El 20. Son jornadas largas, 20, 21 y 22, de discusión y de aproximación al tema de la educación. Es un programa académico, considera 7 conferencias magistrales. Estoy un poco guiándome de la nota de prensa, profesor Exacto. Díaz. Las tecnologías, las nuevas formas y medios para enseñar y aprender. Todo eso va a estar como parte de las discusiones. Va a ser en el colegio, en el auditorio En el del Colegio auditorio Médico. del Colegio Médico. Además vamos a tener algunos profesores que han ganado muchos premios, no solo nacionales e internacionales. Son profesores, por ejemplo, uno que trabaja en el BRAEN, Juan Cadillo, que estuvo Huaraz. elegido, claro, en Huaraz, que fue Así es. de Los entre mejores 50 profesores del mundo, mejores sí, del claro, mundo, claro. ¿no? Alindo Orbazán de Cajamarca, que es un director de escuela impresionante. A él no lo ganó- conozco, cuénteme cuál es su experiencia. Bueno, él ganó el premio Maestro que deja huella el año pasado. Ya. Y en su escuela, que es una escuela rural, se aplican los métodos más modernos No le que creo. uno puede imaginar. Tiene profesores visitantes de Alemania, de Estados Unidos, que Fantástico. van a ver la experiencia que él tiene en el colegio, ¿no? Entonces, son cosas que desgraciadamente internamente no las estamos conociendo Eso le bien. iba a decir, ¿no? ¿Dónde No. está la luz sobre ese profesor y sobre ese colegio? ¿no? Así es, ¿no? Digamos, Y- para replicar la experiencia, Claro. pensando en eso, ¿no? Y tenemos muchísimos profesores que ganan premios en Asia, en Estados Unidos, acá en América Latina, en el África, que están viajando y cada uno descubriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso sumamente interesante de un profesor de Ucayali que concursó a un programa que tiene Concitec, Ya. que lo que hace es recicla las botellas de plástico Ajá. de gaseosas y con eso lo que construye son ladrillos. Y con esos ladrillos está empedrando todo su pueblo. No le creo. Sí. Con plástico PET, digamos, que es Exacto. tan perjudicial para el medio ambiente. Exacto, ¿no? Y entonces es una Fantástico, forma ¿no? de... ¿no? Bueno, todas estas experiencias podremos conocerlas y seguirlas en el Congreso Encinas 2019. Todos los maestros están invitados, la información está en la página web de la derrama Así es. magisterial para inscribirse y todo lo que haga falta. Profesor Hugo Díaz, temas de coyuntura que no quiero que se me escapen, aprovechando que está usted aquí con nosotros. Los 2 pasos hacia atrás del ministro Alfaro, del ministerio en general, respecto a esta nueva forma de calificación con letras. ¿Hay que saludarla o hay que señalar que este es un grueso error del ministerio y que no debió nunca proponer algo como esto? Bueno, la evaluación cualitativa es algo que implícitamente llega cuando se aplica el enfoque por competencias, ¿no? Porque el enfoque por competencias lo que hace es no solamente evaluar conocimientos, sino evaluar actitudes, evaluar el saber hacer de Así los es, chicos, habilidades. habilidades, y entonces eso implica una evaluación más fina, más cualitativa, y por eso es la razón de las letras. O sea, el número no reflejaba lo que habías hecho bien trabajando Exacto. por competencia. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el mensaje no solamente de esta administración, sino de varias administraciones ha sido, vamos a pasar a un sistema de letras, pero mentalmente, y muchos funcionarios cuando eran entrevistados en la radio decían, el A equivale de tanto a tanto en números, ¿no? Y entonces, si le van a poner equivalencia No tiene numérica, ningún sentido, claro. ¿para qué cambiar, no? Claro. ¿No? Creo que eso no estuvo bien, ¿no? No, pero además, si me lo permite,
en esa suerte de esquizofrenia, Sí. algunos colegios privados que ya usan letras para hablar con el ministerio tienen que hablar numéricamente, entonces tienen que hacer esas transformaciones extrañísimas. Así es, ¿no? La otra cosa que me parece importante es que cuando uno genera normas hay que tratar de generarlas oportunamente, ¿no? Entonces, diciembre era el plazo máximo para dar normas, Ya. pero después de diciembre se han generado como 8 o 10 normas adicionales que implican ya un cambio de prácticas en las escuelas. Entonces, eso de sorprenderlos no está bien, ¿no? Yo creo que, y en un último artículo que hice le recomendaba al ministro la posibilidad de formar una comisión que empiece a ver una estrategia de generación de normas, ¿no? Porque en principio hay demasiadas normas. Seguro. Hay unas que se contradicen, Seguro, seguro. unas que son antiguas, que todavía ahí Seguro. subsisten. Entonces, ¿Alguna vez el Congreso de la... contradicen, Seguro, seguro. unas que son antiguas, que todavía ahí Seguro. subsisten. Entonces, ¿Alguna vez el Congreso de la República hizo un esfuerzo por borrar y votar normas que entraban en esa Claro. contradicción? El Ministerio de Educación podría hacer lo mismo desde su espacio. exacto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque los profesores, la gran queja cuando uno conversa con ellos es que se sienten demasiado presionados por pedidos de información del ministerio, de la región o de la UGEL. Y entonces esa Mire. presión no les da tiempo para pensar en lo más importante que es formar a sus Es el aula, estudiantes, claro. ¿no? Entonces, yo creo que ahí el ministerio tiene que hacer un esfuerzo de racionalizar, de pedir menos documentos. El año pasado se pedían 4 documentos obligatorios a los colegios, ahora se piden 12. Toma, Entonces, es mucho. Administrativamente No. es muy farragoso. exacto. Y lo peor es que los que llegan a la UGEL ni siquiera llegan a ser vistos por los especialistas, ¿no? Claro. No tienen tiempo, que van a... Entonces se piden por gusto, ¿no? Con que dispongan los materiales básicos, ¿no? Que tengan su proyecto educativo, su programación curricular, que los profesores tengan una sesión de clase por cada Correcto. actividad que realizan. Entonces, ha hecho bien el Ministerio en recular y pensarlo solo para primero de media en tal caso, ¿no? Yo creo que sí, porque en un mes que quedaba para el inicio del año escolar, ¿cómo capacitábamos profesores? Eso le decía, ¿y cómo los profesores se apropiaban de este sistema, no? Así es, ¿no? Sobre todo en secundaria, que nunca se había aplicado este tema, ¿no? En primaria y en inicial ya se había hecho, pero secundaria es todo un tema. Y lo que sí creo que esto debiese dejar como lección, y ha pasado en varios países, ¿no? Yo creo que necesitamos enviar gente a los países que tienen más experiencia en diseño por competencias, en evaluación por competencias, y formar la masa de líderes que deben dirigir esa reforma, porque la verdad que cuando uno Carecemos de ve esa todo mirada. ese proceso Mire. aquí en el Perú, en las 8 o 10 versiones que hubo del nuevo currículum, cada versión tenía una definición distinta de competencias, de capacidades, venían nuevos conceptos. Entonces, da la impresión de que quienes hacían el currículum no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y eso es porque no existen las capacidades suficientes para poder Ahora, dirigir ese en ese sentido hay un discurso más liberal respecto a la escuela pública que dice, dejemos que cada director haga en su escuela, digamos, lo que más o menos crea conveniente. Le dan algunas directrices y el director asume, pero con una gran libertad incluso de contratación y de manejo de sus propios profesores. ¿Qué le parece esa mirada? Creo que eso tiene que ser un proceso selectivo, ¿no? Porque también hay muchos directores y muchas escuelas que necesitan algo más digerido, Algo de acompañamiento. algo de acompañamiento, ¿no? Entonces, aquellas escuelas en donde el director, los docentes se sienten seguros de poder avanzar, Que avance. hay que darle la flexibilidad, ¿no? Claro, claro. Y eso implica que el diseño curricular no sea tan centralista como... ¿Lo es como actualmente? es. Sí. Sí, porque por un lado hay muy pocas horas de libre disponibilidad, por otro lado los contenidos son tan detallados que le quitan la posibilidad a los colegios de poder innovar, de poder crear, ¿no? Hay varios concursos de estos de innovación que cuando uno les pregunta al profesor, ¿tú por qué has
Claro. has ganado? ¿Por qué has podido crear esta innovación tan importante? Algunos dicen porque la UGEL estaba muy lejos, ¿no? Porque Claro. la O sea, UGEL resolvió es un tan problema, inflexible que no les deja crear. Claro, entiendo. Profesor Díaz, me queda un minuto. Más de 30.000 escolares han rendido su prueba de preselección. Hay 30.000 postulantes y hay 2.700 vacantes. Digamos, ojalá todos los colegios del Perú fuesen un COAR, ¿no es cierto? Pero no lo son. ¿Qué le parece a usted esta suerte de locomotora educativa, ¿no? Donde van los mejores chicos de todo el país, de alguna manera jalan a sus hermanos y hacen que esto avance, pero queda un furgón de cola muy grande también. Así es. Sí, bueno, ese es el gran problema, ¿no? Porque, digamos, extender este programa para todos los chicos de la secundaria financieramente es imposible. Es imposible. Ya se han hecho los estudios Es al imposible. respecto, pero para lo que sí debería servir este modelo es para extraer cosas que de ahí puedan servir para la escuela secundaria regular, ¿no? Creo que es algo que está faltando. El modelo va muy independiente, muy aislado de lo que podrían ser reformas útiles para la educación secundaria, ¿no? Y en la medida en que no haya esa vía que permita, digamos, trasladar lo exitoso de este tipo de colegios a la secundaria, pues no va a tener el impacto suficiente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entiendo que los estudios señalan que es imposible que cada colegio sea un COAR, ¿no? Eso es como inimaginable. Así es. Pero los resultados empíricos de los estudiantes que salen del COAR, al menos en su experiencia universitaria, es extraordinaria. Claro que sí. Están ganándole a gente de colegios privados importantes, profesor Díaz. Sí, tienen una jornada mucho más larga, desarrollan habilidades que no se desarrollan ni en la escuela pública ni en la escuela privada regular. Sí, ¿no? Hay un sistema de tutoría importante, ya hay una autorresponsabilidad que se genera, totalmente, que no se da en otros contextos. Profesor Díaz, siempre es un gusto conversar con usted. Nos vemos en el Encinas, de todas maneras. Así es, de todas maneras nos vemos en Encinas y profesores están invitados aparte. Están invitados. 20, 21 y 22 de febrero, Congreso Internacional Encinas 2019. Va a abordar los cambios de la metodología de enseñanza. El título del Congreso es La revolución de las didácticas. Los cambios importantes. Pausa y seguimos con más aquí en Escuela Abierta.